temo del futuro, pues Jesús conmigo está. Hoy le sigo decidido, pues Él sabe lo que habrá. Estaba leyendo la escritura, repasando un poco el versículo que apareció, y es bueno poder encontrar nuevamente para poder compartir lo que Dios tiene para cada uno de nosotros en estos días, en este momento. Primeramente, Dios te bendiga por estar conectado con nosotros para escuchar qué es lo que Dios quiere. Y dentro de este andar en nuestra vida, hay pilares importantes, valores. Y uno de esos valores es la fe. La fe es un valor importante para generar esperanza a nuestro futuro. En un mundo tan convulsionado como el que estamos viviendo, de cosas que van cambiando, promesas que no se cumplen, expectativas que no se realizan, y como que la esperanza que uno le pone a las cosas no acontece o demora. Quiero decirte que aquellos que creen en Dios, le creen a Él, la esperanza nunca se desvanece. Siempre está presente porque tenemos fe en aquel que hace lo que es imposible para nosotros. De eso quiero hablarte en este momento, sobre la fe. Y como decía, el título del mensaje es: ante nuestra fe, el poder de Dios se ha de manifestar. Y después de haber leído lo que dice Filipenses, hay otro pasaje que es Marcos, donde tenemos un relato bíblico de fe. 4 personas, 4 hombres han de manifestar una fe. 4 hombres y el amigo, que era minusválido, era paralítico. Y en este hecho vemos el milagro de Jesús de sanarlo. De esta misma manera nosotros podemos aprender de qué manera Dios puede manifestarse. Aquí nosotros lo que vemos es un llamado, dentro de esta fe, un llamado a la cooperación de la salvación. Para esto fue necesario, dentro de este pasaje, 4 personas, 4 hombres, para traer a su amigo que no estaba paralítico. Aquí vemos en el pasaje de Marcos cómo describe con riquezas todo ese momento. También podemos decir que Dios no nos pone en su palabra cosas que a lo mejor nosotros decimos, ¿por qué no pone esto y aquello? Sino que Dios resalta el hecho. Ante una acción hay una manifestación. Aunque haya lo que haya sido, el hecho fue algo extraordinario, donde vemos que Jesús se manifiesta como Dios. Porque allí vemos que tuvo el poder de perdonar pecados y sanar al mismo tiempo. El mayor crédito aquí son los 4 hombres que se manifiestan diferentes partes de la fe para poder poner a su amigo ante la presencia del Señor. Porque esa era su meta, ese era el propósito de ellos. ¿De qué manera nosotros podemos llegar a poner a nuestro amigo en la presencia misma de Dios? La actuación de fe de estos hombres nos da la pauta para ayudar al perdido a la salvación de su alma. Y nos muestra el valor del trabajo en equipo.
de la unidad para lograr el objetivo. Y eso nos debe inspirar a nosotros, al trabajo en la iglesia o en la comunidad donde estemos, donde en grupo ponemos la fe en acción para poder llevar a otros a Cristo. El primer eslabón que vemos aquí es la fe determinada por un corazón compasivo. ¿Qué significa? ¿Cómo lo define el diccionario a la palabra compasión? Permítame leerle lo que dice el diccionario. Sentimiento de tristeza que produce el ver padecer a alguien y que impulsa a aliviar de su dolor o sufrimiento, a remediarlo o a evitarlo. Es un sentimiento, la compasión, que produce en nosotros ese deseo, esa tristeza, ese anhelo de poder solucionar algo de alguien. Nosotros no nos pone en relevancia quién eran estos hombres, de dónde eran. Puede haber sido de la ciudad de Capernaum, donde Jesús estaba obrando, en esa casa en ese momento. Puede haber sido de otra parte, de otra región, porque cuando Jesús comienza su ministerio, comienzan a hablar de él, comienza a decir, mirá, ¿qué está pasando aquello, lo otro? Como que si nosotros nos enterásemos de que pasa algo, o que hay algo en tal lado, la curiosidad nos lleva a ir hacia ese lugar. De esta misma manera, los amigos, en su compasión, de alguna manera se enteraron de que estaba Jesús. Esto me hace acordar de Zaqueo, no sé si ustedes se recuerdan, que también llegó Jesús a esa ciudad, a ese pueblo, a esa localidad, y él quería verlo, pero era tan pequeño que la multitud no lo dejaba. Aparte no lo dejaba porque no lo querían, porque era un cobrador de impuestos, trabajaba para la fe. Pero él nada le fue impedimento para poder ver a Jesús. Estos amigos tenemos el mismo acto de otra forma. No sabemos, no nos dicen de quién era, qué posición tenían, ¿no? Si alguno tenía alguna relación más íntima de un parentesco, nada, solamente que eran 4 hombres compungidos, ese sentimiento de querer ayudar a su amigo, ese interés de querer solucionar, porque sabían de que si alguien podía hacer algo por él, era Jesucristo. El hecho radica en la compasión y en la amistad que tenían unos con los otros. Es la actuación, digamos, del buen samaritano. Es la misma acción. Nos muestra que antes de traer a alguien a Cristo, tenemos que nosotros sentir el deseo de que esa alma conozca al dador de la vida. Cuando nosotros tenemos a alguien, deseamos, queremos, entonces es como cuando tenemos un pariente, un familiar, y hacemos de todo para que venga a conocer al Señor. Pero no solamente porque hay una afiliación íntima, familiar, eso debe ser con todos. Me hace acordar que nuestra institución, el fundador, tenía pasión por las almas. Esa palabra pasión, en algún momento vamos a hablar de eso. Pero estaba muchas veces compungido con ese sentimiento como estos amigos por aquellas almas, que nadie se perdiese, de arrebatarlas del infierno para la presencia del Señor. Y siempre su pregunta, aun cuando él no podía ver, para su hijo Brahman era, ¿cuántas almas habían conocido al Señor? No interesaba que puedan haber sido 5, 100, 1000 o más que se reunieran a escuchar la palabra de Dios en aquel
en aquellos siglos pasados de nuestra obra. El interés de él era cuántas almas habían escuchado de la salvación y se habían entregado al Señor. Eso es lo que sentía en su... Ese fue el sentir cuando se reunieron con sus 4 amigos en aquella esquina y desearon alcanzar a otros para el Señor. Así nacimos. Ese está en nuestro ADN y ese debe ser nuestro interés. Y fue el interés de muchos otros. También que evangelistas, yo creo que Billy Graham, Palau, Anacondia, y podríamos mencionar otros tantos, Taylor, Wesley, que deseaban alcanzar a otros que conociesen al Señor. Ellos tenían ese sentir, lo conocían, nosotros debemos conocer, debemos ser sensibles. La compasión por aquel hombre les llevó a preparar ese encuentro con el Señor. 4 hombres se utilizaron para este hecho. Cuando quizás con 2 o 1 podían llevarlos, fueron 4. Hubo un trabajo en equipo para poder llevar al enfermo. La verdad es que la iglesia debe trabajar en comunión si quiere ver la conversión de aquellos que lo rodean. El Señor dice que debemos estar juntos y unánimes, en un mismo sentir. A veces estamos juntos, pero no estamos unánimes ni tenemos el mismo sentir. El secreto es ese, hermanos. Podemos, si 2 se pusiesen de acuerdo, Dios obrará, pero debemos estar en el mismo sentir, pensando lo mismo, sintiendo, anhelando la misma realidad, unánimes, juntos, en un mismo sentir. Ese fue el secreto del crecimiento de la iglesia. Cuando se tiene eso, el poder de Dios se manifiesta. No hay cómo pararlo. Y eso pasa por nosotros porque nuestra vida debe estar en un mismo sentir con el Señor. Yo no puedo pensar una cosa, decir otra y mi cuerpo hacer otro. Todo tiene que estar canalizado hacia el mismo lugar. En Filipenses, Pablo nos dice, permítanme leerles, 2 en adelante. Por eso les pido a todos ustedes que me hagan totalmente feliz, viviendo en armonía y amándose unos a otros. Pónganse de acuerdo en lo que piensan, deseen la misma cosa y no hagan nada por orgullo o solo por pelear. Al contrario, hagan todo con humildad y vean a los demás como mejores a ustedes mismos. Nadie busque el bien solo para sí mismo, sino para todos. Tenga la misma manera de pensar que tuvo Jesucristo. La misma manera de pensar que tuvo el Maestro. Esta es la versión que estoy leyendo para ustedes del lenguaje actual, porque difiere de la Reina Valera, pero dice lo mismo, una versión más popular. Esta actitud nos pone en camino correcto para hacer la obra del Señor. Y nos lleva al otro punto, fe que vence obstáculos. Llegó el día, los hombres estaban ahí, que estaban viendo que había una multitud delante de ellos. Estaban asimismo optimistas, entusiasmados, con una gran esperanza y persuadidos de una gran fe. Y por eso se dispusieron a llevar al Señor.
Este es algo importante, porque acá vemos que, y creo que traten de imaginar conmigo, llegan con su amigo, lo traen, y ven esa multitud, primer impedimento. ¿Cómo vamos a pasar por aquel lugar? Traen una persona enferma, pero no eran los únicos. Es muy probable y con seguridad que había otros enfermos en ese lugar. La gente muchas veces va más por lo que precisa carnalmente que por una paz espiritual. Realmente más la necesidad es la que más nos conmueve que la paz espiritual. Tengamos en cuenta que no es fácil llevar a alguien a escuchar de la palabra de Dios. Primer impedimento. Y siempre van a responder de la misma manera. Siempre hay un mundo de excusas a nuestro alrededor que van a poner por delante. Primero, la actitud del paralítico: no me puedo mover, hace frío, hace calor, estoy con dolor de cabeza. La otra actitud, vemos la multitud, que es una traba. No, que es lejos, que el transporte no viene a horario, no voy a llegar a tiempo, tengo familia. Y lo otro, podemos ir por dónde entrar. Si ustedes dirán por la puerta, sí, pero la puerta estaba franqueada, había gente. ¿No? Puede haber una ventana, es lógico, una casa tiene ventanas. Pero también está pequeño para poder pasar a la persona por ahí. Y también había gente escuchando. Es otra cosa que nos pone a pensar de excusas que tenemos comúnmente para llevar a alguien al Señor. No, este no quiere saber nada del Señor ni nada por el estilo. Una oportunidad de la despedida nuestra, del nombramiento, esa noche de la despedida, como nunca el templo estaba repleto. Gente del barrio, gente de la comunidad, gente del gobierno, del municipio que había venido. Habíamos estado 5 años en ese lugar. Y algunos que habitualmente yo iba los sábados a jugar al fútbol, vinieron. Y como me dijo una hermana de la iglesia, capitán en aquella época, usted sabe que veo a mi hermano acá en mi iglesia, es la primera vez que entro en mi iglesia. A veces pasan esas cosas. Que vemos el impedimento, pero hay algo que derrumba eso. Podemos imaginarnos este cuadro, y ellos vencieron ese sentimiento de impedimentos, de que no había cómo llegar. Ellos no vieron los obstáculos para llegar a Cristo con su amigo. Vieron más allá. El objetivo era, recordemos, colocar a su amigo delante del Señor. Hoy día hay muchos impedimentos, diversas religiones, multitud de cada día de creencias a veces absurdas, decimos que no tienen sentido. Es decir, ¿cómo la gente cree en esto? Pero surgen y hay dogmas y preceptos, no, por esto, por aquello, malos testimonios, y eso hay mucho, malos testimonios, falsos maestros,
vendedores de ilusiones, hablando en nombre del Señor, a veces, ojo, divisiones y los placeres del mundo, creyentes indiferentes, insensibles, y podemos seguir mencionando otros más, que son cosas que a veces impiden a que las personas se lleguen al Señor. Las malas experiencias a veces escuchamos de pastores, de miembros, que abusan de una y otra manera de sus fieles, que vienen con todo corazón sincero. Ay de ellos, dice la palabra de Dios, ay de ellos, el juicio será grande. Pero son cosas que hoy día tenemos, que impiden a veces que vengan a escuchar del Señor. El otro concepto que tenemos es la fe evangelizadora. Una fe evangelizadora. Es interesante que Jesús no menciona explícitamente la fe del enfermo, sino que el texto habla de la fe de sus amigos. No habla de la fe, si usted lee Marcos 2.5 lo va a encontrar. No habla de la fe. Porque ¿quiénes estaban interesados en que las cosas aconteciesen? ¿Quién eran? Los amigos. Y no es la primera vez que vemos de la fe de un tercero que produce un milagro sobre otra persona, a cual le interesa. La fe de estos 4 hombres es lo que resalta esta palabra de Marcos en el hecho de Jesús. Y la verdad es que este hecho de fe nos pone en relevancia el milagro de la fe de los amigos. La palabra de Dios, las Escrituras nos relatan que ellos no se desalentaron en ningún momento por los obstáculos que tenían por delante, las dificultades. No nombraron a otra persona ni un comité para que fuese a hablar con el Señor. ¿Por qué no van y así nos permiten entrar o poder encontrarnos en otro momento? Sino que estos hombres fueron hasta lo máximo que podían ir, ejercieron su fe. Pusieron el plan en marcha. Como quiera que sea, la determinación era poner a este hombre en la presencia de Cristo mismo. Igualmente voy a apelar a su imaginación. Pongámonos en ese lugar, estamos allí juntos todos, contentos escuchando al maestro, qué lindo cómo habla, qué palabras, y estaba la multitud, estaban los dueños de casa, estaban los religiosos de la época, sacerdotes y políticos. Sanedrín significa que eran parte del esquema político. Lógicamente estos estaban para ver cómo hacía el maestro para hacerlo caer, porque para ellos no eran Mesías. Pero estaban ahí. De repente vemos que hay un movimiento sobre el techo. Empieza a caer polvo. ¿Qué había acontecido? Fíjense la sabiduría que Dios nos da cuando nosotros tengamos fe. Dios nos da la sabiduría para hacer las cosas. Estos 4 amigos, no viendo otra cosa, se dirigieron a aquel lugar, y como era común en aquella época en Israel, en Judea, en Capernaum, en Samaria, en Galilea, todo aquel lugar, las casas tenían una azotea, una terraza. Y ellos dijeron, vamos a ir por la terraza, vamos a ir por aquel lugar. Los 4 amigos levantaron a su amigo y lo llevaron hacia allá. Pero si no hay ningún boquete, no hay nada arriba de la terraza, no sé, pero fueron allá. Y allá ellos comenzaron, con sus manos, quizá con algún palo, alguna herramienta que habrán encontrado allí en ese lugar, a escarbar la azotea, a romperla.
hacerle un hueco, y no un hueco pequeño. Te imaginan que tienen que hacer pasar a un cuerpo inerte, bajarlo. O sea que tenía que ser un buen hueco por donde introducir a su amigo. Y abajo había gente. ¿Mm? Hoy tendríamos que estar aislados, pero en aquel momento estaban todos juntos. Entonces ustedes pueden imaginar que en ese momento comienza a caer el polvo, puede haber caído madera y otras cosas más que estaba hecho el techo de aquella época. ¿Y qué se puede pensar que haríamos? En separarnos, porque él va a caer encima nuestro. Y dejar el espacio hasta que ese pequeño hueco va agrandándose de tal manera que pueda llegar a pasar un cuerpo inerte. Y allí está el maestro y mira hacia arriba y espera ese momento. Cuando bajan del cuerpo inerte de su amigo, ante la presencia del Señor. El otro estaba impedido, pero sus 4 amigos no. 4 cuerdas bajan el cuerpo ante la presencia del Señor. Jesús creo que no solo mira el hecho de aquella persona enferma, sino que está mirando a aquellos 4 amigos. A veces nosotros nos miramos solamente a algo, mas Jesús miró más allá. ¿Qué es lo que estaba por producirse en aquel momento? Por la fe de aquellas 4 personas. Querido hermano, debemos mirar más allá de lo que nosotros habitualmente miremos. Debemos mirar mucho más allá que lo que habitualmente nosotros miramos. Es importante estar atentos a lo que va a pasar. Vamos a ver que vino un hombre impedido y salió un hombre nuevo. Él contempló con valentía la fe de estos hombres y se dirige al enfermo con las palabras tan importantes: hijos, tus pecados te son perdonados. Hijo, tus pecados te son perdonados. No le habló de sanidad, sino de la sanidad espiritual. Hijos, tus pecados te son perdonados. Vinieron por la sanidad física, pero el Señor le dio la sanidad primeramente espiritual, la paz espiritual. Dice la palabra: buscar primeramente el reino de Dios y su justicia, que lo demás vendrá por añadidura. Muchas veces nosotros buscamos y generalmente escuchamos mensajes o ese ofrecimiento de las añadiduras y no de lo que debemos buscar primeramente. ¿De qué vale si nosotros tenemos todo, un cuerpo sano, una riqueza, estamos bien, si nuestra alma no es salva? Estamos vacíos, no vamos a tener nada. O sea, todo esto es polvo y va a volver a ser polvo. Y todo lo que nosotros podamos tener en vida, nada de lo que está aquí en la tierra vamos a llevar a los cielos. La riqueza que nosotros tenemos es allí en la presencia de Dios. No es la riqueza que nosotros tenemos acá que vamos a llevar para allá. ¿No? Esto es hojarasca, como dice la palabra de Dios. Se quema con el fuego. Desaparece, lo comen los buitres, otros. No llevo absolutamente nada, ni esta caja de cuerpo. Llevo mi alma, en la que debe ser salva. Y recibir por la fe que he tenido en el Señor todo lo prometido por Él en su palabra, el día de mañana
cuando estemos con Él. Porque Él ha construido una casa nueva para nosotros. Y en un lugar que no ha de faltar nada. Entonces, esto no puede contaminar lo que ya está hecho para nosotros. Queda acá y desaparece. Otros se irán a beneficiar, pero no yo. Por eso en vida yo tengo que hacer riqueza en los cielos y no tanto en la tierra. No digo que en nuestra vida no tengamos riquezas o un buen pasar. Hacer parte de nuestra vivencia y de la bendición de Dios, pero esto no es eterno, hermanos. A veces nos desmenuzamos por lo que estamos teniendo acá y nos aferramos tanto que perdemos lo que Dios tiene para nosotros. Dios no quiere eso. Dios dice, primeramente las cosas del reino de Dios, que además vendrá por añadidura la justicia, su amor. Esto lógicamente expandió por todo lado, porque para la lengua no hay más fácil que el hombre se dedique a transmitir las cosas. Corrió como un reguero, así rápido, lo que había pasado. Y eso pasaba en los primeros momentos de la iglesia, ¿no? Era tanto lo que Dios estaba poniendo sobre su iglesia que todo el mundo quería. ¿Quiénes son estos? El trabajo de conducir los hombres a Cristo siempre plantea el esquema de romperlos y hacer sacrificios. Esquemas que se rompen, sacrificios. Y es lo que hicieron estas 4 personas. La única manera de entrar a una casa es por la puerta, pero cuando una puerta se cierra, hay otras alternativas. Y nosotros, cuando una puerta se cierra con la palabra de Dios, tenemos que buscar la forma de alcanzar a esa persona para la gloria de Dios. Nada está fuera del alcance del Señor. Cuando hay un corazón compungido, un corazón con deseo de llegar a alguien, Dios te va a dar la sabiduría para alcanzarlo. Y esto nos lleva a la última punto. La fe conduce al gozo de la tarea cumplida. Y podemos decir, vale la pena el esfuerzo, más vale que sí. La fe conduce a esa felicidad de haber cumplido la tarea para el Señor. Estos hombres se habrán sentido gozosos, habían hecho todo para hacer que su amigo llegase a la presencia de Jesús. Y cuando esto fue logrado, y pudieron ver el hecho de que su amigo se levanta, y aquel chacama que él lo traía, ahora él lo había juntado y podía llevársela. Había sido una tarea cumplida. Dice que hay gozo en los cielos por un alma que se arrepienta. Cuando se arrepiente en la tierra hay gozo en los cielos. Y ese mismo gozo nosotros podemos alcanzar, sentirlo. Cuando vemos a aquella persona por la cual hemos estado orando, invitando, conversando, lo vemos llegar a los pies de Cristo, a aceptar a Cristo como su único verdadero Salvador. Y podemos ver cómo los milagros comienzan a suceder en su vida. Cuánto gozo nosotros vamos a sentir, porque el gozo que hay en los cielos, nosotros hacemos parte también. Es cuando como padres podemos ver que nuestros hijos se alegran o nuestros hijos se alegran por algo que nosotros hicimos por ellos. Y cuánta alegría hay en nosotros por ver la felicidad de ellos. Así pasa cuando hacemos la tarea del Señor.
La tarea fue del Señor esencialmente, pero la parte importante fue nuestra, porque fuimos nosotros que llevamos, o estas personas, perdón, llevaron a su amigo. Es como cuando nosotros llevamos a la persona a que escucha al Señor. Fuimos el elemento para que aquella persona alcanzase al Señor. Y nosotros también estamos de la misma manera, siendo parte importante. Aquí vemos que el Señor pasa de la condición de maestro a la condición de Salvador y Dios. Tus pecados te son perdonados. Cuando le he cuestionado esto, que le dice, para mí también es como decirle, levántate y anda. Es lo mismo. Pero lo que él quería en ese momento era resaltar que primeramente hay que tener a Cristo, que es lo más importante, obtener la salvación de su alma. Antes de curar el cuerpo, hay que curar el alma. Dios hizo y hace la tarea completa. Perdona y sana. Nunca es a media. ¿Cuánta gente había quedado con la boca abierta, mirando lo que acontecía, lo que había pasado? Quizás preguntándose interior miles de preguntas, o le atribuían quizás algún concepto, como hoy haríamos, ¿no? Que este, que aquello y lo otro. El hecho había acontecido. La persona vino paralítica y salió caminando. Estaba acostado y ahora se había levantado. A tal punto ese hecho fue relevante que los amigos dijeron, nunca hemos visto tal cosa, nunca hemos visto tal cosa. ¿Cuándo fue la última vez que hemos podido ver algo de parte del Señor y maravillarnos? A veces lloramos tanto por nosotros mismos que nos olvidamos de los demás. Pensamos más en nosotros que en el otro. A veces nos amargamos tanto por lo que nos acontece a nosotros, por lo que nos sucede, y nos preocupamos tanto por lo que pasa con nosotros mismos o con nuestros seres queridos que nos olvidamos de los otros, de los que están a nuestro alrededor. ¿Sabes una cosa? El Señor está mirando más hacia los otros. Él ya vino a tu vida. Si tú tienes a Cristo en tu corazón, Él está en ti. Y no debes pedirle, aumenta mi fe, dame fe. Esto está en tu vida, está en tu alma, está en tu esencia. La fe no es pequeña ni grande. ¿Es fuerte o débil? Eso sí, no es ni pequeño ni grande. Vosotros, o pequeño o grande. No, es fuerte o débil. ¿Qué dice cuando habla de la fe? Como un grano de mostaza, pequeño, pero cuán poderoso es cuando se ponen los alimentos. La sal también es algo pequeño y ayuda al condimento, o la pimienta, o la levadura, son cosas pequeñas, pero que producen un gran gusto o producen un volumen grande, algo pequeño. Fortalece nuestra fe. Y a veces, Señor, dame más fe, y hablamos y oramos, y el Señor pone cada día eso delante tuyo para que opere la fe, para que creas en, que le creas a Él. Estos amigos se desafiaron ellos mismos en su fe y te desafío a ti. Fortalece tu fe cada día. A veces lloramos tanto por nosotros y por lo que nos acontece, como que fuésemos
a veces están, hay una palabra que no me viene a la mente en este momento, pero amando más nosotros mismos, nos amamos tanto que dejamos de amar a los otros. Y el Señor vino para que otros le conozcan a Él. En su gran amor se dio por otros. ¿Y cuántos hombres de fe actuaron de la misma manera? Moisés, ante el impedimento, tuvo que desafiarse y creer que podía abrirse el mar rojo. Llevar al pueblo. Abraham creyó que Dios iba a proveer un sacrificio en vez de su propio hijo. Y ni que hablar de otros que tenemos en la palabra de Dios. Hombres de fe, profetas, mujeres y hombres, niños. La fe de la sirvienta del general de Naamán, una sirvienta. Creía en Dios, tenía fe y proveyó la salvación, la curación de su amo, el general Naamán. Los discípulos tuvieron que aprender a ejercer fe. Y después podemos, como ya he nombrado a tantos otros líderes de los siglos pasados, hombres y mujeres de fe, que a veces dejando su propio bienestar para alcanzar a otros, y a veces ir a continentes, a países totalmente diferentes, culturas diferentes, pero con un amor inmenso para que alcanzarle la palabra y la salvación a sus vidas. Hombres y mujeres de fe. Nosotros tenemos ese ADN del Señor en nuestra vida, del momento que tienes a Cristo en tu vida, en tu corazón, en tu alma. Está ahí para que la ejerza. Los 4 hombres representan a la iglesia. Nos representan a nosotros. En nuestra misión traer los paralíticos espirituales a los pies del Maestro, para que haya gran gozo en los cielos y en nuestras almas, en nuestra iglesia, en nuestra congregación, poner almas preciosas a los pies de Cristo. Es lindo estar juntos y reunirnos, y Dios quiera que algún momento podamos estar nuevamente juntos. Pero no nos quedemos con eso, hermano. Dije en un principio de esta pandemia, no de cuarentena exactamente, pero mi expresión que sentí en el Señor de compartir es que esta pandemia, este virus, vino para disciplina o juicio del mundo y disciplina de la iglesia, para disciplinar la iglesia. Para que nos diéramos cuenta de qué manera estamos parados en la presencia del Señor. Anhelamos estar juntos nuevamente. Hermano, lo que nosotros tenemos que anhelar más es no dejar de que otros conozcan al Señor. Bíblicamente vendrán días peores. Y no es que no sea optimista, quiero corregir esto. Soy optimista, pero la realidad nos marca que las cosas se están cumpliendo de acuerdo a la palabra de Dios. Cada cosa se está llevando adelante de acuerdo a lo que la Escritura nos ha declarado y nos declara. No es para que tengamos miedo, sino para que sepamos y creyamos y podamos fortalecer nuestra fe de que Dios es Dios. Y entonces esto nos ha mostrado de qué manera la iglesia está parada y cuáles son sus intereses.
Y en un momento quizás si no estamos bien parados es corregir nuestro andar, nuestra fe. Y ejercer una fe de tal manera que los milagros del Señor se puedan ir produciendo. La fe verdadera en Dios significa que la gente experimenta sus palabras y su obra en base a la creencia de que Él tiene soberanía sobre todas las cosas. Sobre todas las cosas. Soberanía sobre todas las cosas. De acuerdo a nuestra fe, hermano, el poder de Dios se ha de manifestar. ¿Dónde está tu fe? ¿Dónde están las obras está tu fe? En otras palabras. Deseo que Dios bendiga tu vida y creo que es la realidad que nos marca esto. Y que esta Navidad, permítame decirle que puedas pasar unas fiestas con tu familia, pero ejerciendo esa fe de que estamos juntos todavía y firmes en las cosas del Señor. Si no tienes a Cristo en tu corazón, es oportunidad que lo puedas tener. Vamos a orar. Padre Celestial, gracias te damos por tu palabra. Gracias por la riqueza que ella nos trae. Por la bendición de la cual emana vida para nuestra vida espiritual. Que tu espíritu fluye en nuestra mente y nuestro corazón. Bendice a tu pueblo, Dios. Bendice a aquellos que en ti creen. Y si en este momento hay alguien que no te tiene a ti como tu único verdadero Salvador, y que si clama a ti, tú le respondas. Y haya gozo en los cielos por un alma más que llega a los pies de Cristo. Nuevamente, Señor, al despedirnos en este momento, deseo que la presencia de tu gloria esté sobre cada uno de nosotros. En nombre de Cristo Jesús. Amén. Hermano, amigo, quien nos escuche, antes de despedirnos, te vamos a alcanzar, si tienes interés en conectarte con nosotros, a cualquiera de estas dos direcciones. Y de alguna manera estaremos charlando contigo. Dios te bendiga y felices fiestas. Nada temo del futuro, pues Jesús conmigo está. Hoy le sigo decidido, pues Él sabe lo que habrá.